La Hacienda La Laguna. El progreso del campo andaluz en el siglo XIX. Conocida así por los cercanos humedales del paraje natural de la Laguna Grande, con una superficie de 206 hectáreas, la finca Hacienda La Laguna tiene sus orígenes en el siglo XVII. Perteneció en aquella época a los jesuitas y posteriormente fue propiedad de la Casa Ducal de Alba. En la primera mitad del siglo XIX fue adquirida por el empresario José Manuel Collado y Parada, quien la convertirá en un ejemplo del progreso del cultivo del olivar en el campo andaluz. José Manuel Collado era un personaje adinerado y muy bien relacionado políticamente, que llegó a convertirse en 1852 en ministro de Hacienda, posteriormente de Fomento y Ultramar, y al que le fue concedido en 1862 el título de Marqués de la Laguna por la reina Isabel II. Debido a su gran carácter progresista, Collado realizó grandes innovaciones en la hacienda. Contrató para ello a un gran ingeniero polaco, Tomasz Franciszek Bartmanski. Exiliado a Francia tras la Revolución de 1830, se formó en escuelas de ingeniería francesa y llevó a cabo obras como el diseño, en 1842, de la fortificación de Alejandría. Propuso la construcción del que después sería el Canal de Suez y participó en las líneas de ferrocarril como París-Lyon-Mediterráneo. A España llegó en 1844, atraído por la creciente construcción de líneas férreas como Madrid-Aranjuez, el denominado Tren de la Fresa, en el que participó activamente. También trabajó en infraestructuras tan curiosas como la fábrica de gas de Barcelona o el gasómetro de Madrid, que dotaba de iluminación a la ciudad. Pero sin duda, una de sus obras más destacadas fue el diseño de la bodega de la Hacienda La Laguna. José Manuel Collado vio claras posibilidades de crecimiento económico en el campo andaluz, concretamente en el sector del olivar, y será en Baeza donde construye un pequeño imperio para la obtención del aceite. En los diarios de Bartmanski, desaparecidos durante la Primera Guerra Mundial, se leía: hizo necesaria la creación de una red de canalización, formada por un embalse de cabecera, para recoger las aguas del río Torres, que se cerró por medio de un muro de mampostería que alcanzaba los 4 metros de altura, dando lugar a un lago artificial que a través de tuberías y canales de riego y un acueducto lleva el agua a pie de fábrica. A la hacienda se llega tras recorrer un paseo arbolado delimitado por el acueducto, que conduce a la zona residencial o señorío. Al sur de esta aparece una nave separada del señorío que organiza 2 patios de trabajo, en cuya portada aparece un reloj de sol y una campana que regulaba el ritmo de las labores agrícolas. En tan solo 18 meses se llevó a cabo la plantación de más de 100.000 olivos, la creación de la dependencia de la familia, reformas en la capilla, la dotación de agua potable en la hacienda y la construcción de la almazara y la bodega. Este edificio en el que nos encontramos, conocido como la Catedral del Aceite, está semienterrado. El ingeniero utilizó los desniveles del terreno para conducir el aceite desde la fábrica, concretamente desde los aclaradores, pasando por las salpechineras a los depósitos de aceite que se encuentran parcialmente también bajo la superficie. El exterior hace alusión a la estética de estilo neorrománico, con el uso de ventanales abocinados. El interior está cubierto con bóvedas de medio cañón rebajadas, con arcos escarzanos y molduras neobarrocas, con gran influencia de la arquitectura centroeuropea. Los arbotantes interiores actúan como soportes de sujeción. Como materiales, utilizó cemento, ladrillo y plomo para unir los sillares de los depósitos. Bartmanski destacó también por su obra escrita, y en su Manual de Economía Doméstica, tratado de higienismo muy de moda en mitad del siglo XIX, hizo una radiografía exhaustiva de la Hacienda La Laguna, con alusión a las primeras prensas hidráulicas que hubo en Andalucía y el almacenamiento del aceite en la bodega. De hecho, visitó la primera prensa hidráulica que hubo en Andalucía, concretamente en Montilla, en la finca de Marqués de Alvear, y adaptó dicho sistema a la Hacienda La Laguna, siendo la primera prensa hidráulica de la provincia de Jaén. Así lo narraba en su obra. La pila entre las columnas férreas de la prensa hidráulica presionaba generalmente con una fuerza desde 200 hasta 300.000 kilos. En una prensa normal de madera, utilizada hasta esa fecha en España, de una pila de 40 o más discos o capachos se extrae una 10ª parte de aceite menos que en la prensa hidráulica y se exige mayor servicio y coste, estropeándose pronto. Por este motivo, hoy,
Después del primer ensayo hecho por mí, en presencia de muchos que podían tener interés en esto, se acordó dejar el antiguo método de extracción de aceite en toda Andalucía e implantar la prensa hidráulica. Esta prensa férrea, aunque cuesta bastante porque el hierro español es malo y el importado de Inglaterra debe pagar aduanas altas, sin embargo, empieza a entrar en uso general. Las prensas, tubos de desagüe y de conducción de agua y otros detalles de las máquinas, según el proyecto por mí preparado, los hice fundir en Sevilla, a donde viajé con este fin 2 veces. Las prensas fundidas sometidas a prueba en la fábrica, yo las aceptaba, pagaba y mandaba enviar a nuestros carros a casa a distancia de 180 millas. Todas estas gestiones hicieron aumentar un poco el coste, pero ganamos en la calidad del material y en la seguridad, ya que ninguna de las piezas utilizadas se rompió, habiendo demostrado antes ya, durante el ensayo, la resistencia exigida. Aparte de las mencionadas obras, hubo también otras, como la construcción adecuada de los edificios, riegos del terreno por medio de canales, etc. Inicié una compañía para canalizar el río Guadalquivir desde la sierra, para el riego de los terrenos cercanos hasta la ciudad de Córdoba. Los planes y presupuestos que preparé fueron aceptados con entusiasmo. La realización de estas grandes empresas las interrumpí a finales del año 1848, cuando tuve que abandonar España. El Manual de Economía Doméstica introdujo nuevas formas de construcción y utilización de elementos, que hasta ese momento no se utilizaban en España. Especialmente lo hará en la Hacienda La Laguna. Dicho manual vio la luz en la imprenta de la Comisión General de Libros en Baeza en 1848. Bartmansky fue un auténtico aventurero que vio marcada su vida por la emigración por cuestiones políticas y que consagró su obra en la Hacienda La Laguna. Conocimientos me suministraron mis observaciones y experiencia sobre diferentes manipulaciones de ciencias y artes.